Este hombre vio su vida volverse del revés. Perdió todo su dinero. Sus hijos murieron y hasta la salud se le fue. ¿Puedes imaginar una situación peor? Pues aquí viene la parte más increíble. En lugar de enojarse con Dios, Job se arrodilló y adoró. Parece una locura, ¿verdad? Pero esta historia no es solo un cuento antiguo. Guarda un secreto poderoso, algo que puede cambiar completamente la forma en que lidias con los problemas de la vida. ¿Quieres saber cuál es? Entonces nosotros vamos a desvelar juntos el secreto de Job. Aquel que todo el mundo, creyente o no, debería conocer. Al final de este video, prometo que verás los desafíos de tu vida con otros ojos. ¿Estás listo para este viaje? Vamos allá. Antes de entrar en la parte emocionante de la historia, vamos a conocer mejor quién era Job. La Biblia nos cuenta que él era un hombre muy especial. Al principio del libro de Job leemos: había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre íntegro y justo. Temía a Dios y evitaba el mal. Job 1.1. Esto quiere decir que Job era una persona realmente buena, alguien que todo el mundo admiraba. Pero Job no era solo una buena persona, también era muy rico. La Biblia dice que tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 juntas de bueyes, 500 asnas y muchos sirvientes. Job 13. Para que te hagas una idea, esto sería como ser millonario hoy en día. Job era sin duda uno de los hombres más ricos de su época. Y la familia de Job, era linda. Tenía 7 hijos y 3 hijas, y todos se llevaban muy bien. Les encantaba hacer fiestas juntos. Y Job, él era un padre muy atento. Después de cada fiesta, oraba por sus hijos solo para asegurarse de que no hubieran hecho nada malo sin querer. Job 1.5. Esto muestra cómo se preocupaba no solo por el bienestar, sino también por el lado espiritual de su familia. En resumen, la vida de Job parecía perfecta. Tenía dinero, una familia feliz, el respeto de todos y lo más importante, era amigo de Dios. Parecía que nada podía salir mal, ¿verdad? Pero la historia estaba a punto de tomar un giro sorprendente. Un día los hijos de Dios se presentaron ante el Señor, y entre ellos vino también Satanás. Este encuentro celestial era un momento solemne, donde los siervos de Dios se reunían para rendir cuentas y recibir orientaciones. Pero esta vez la presencia de Satanás traía una atmósfera de desafío. Dios, conociendo la intención de Satanás, le preguntó directamente: ¿de dónde vienes? Satanás respondió con indiferencia de rodear la tierra y pasear por ella. Era una declaración de su constante búsqueda de oportunidades para causar destrucción y poner a prueba la fe de los hombres. Entonces el Señor dijo a Satanás: ¿has observado a mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él, hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y que se aparta del mal. Dios estaba consciente de la pureza de Job y lo presentaba como un ejemplo de verdadera devoción y rectitud. Satanás, sin embargo, con su mirada astuta, cuestionó la sinceridad de la fe de Job. ¿Acaso Job teme a Dios de balde? ¿No lo has rodeado con una cerca de él, a su casa y a todo lo que tiene? ¿Has bendecido el trabajo de tus manos y tus bienes se han multiplicado en la tierra? Satanás sugería que la integridad de Job era superficial, sustentada solo por las bendiciones materiales que había recibido. Satanás prosiguió: extiende tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu cara. Él estaba confiado en que, al perder sus posesiones, Job se volvería contra Dios y perdería su fe. El Señor, con plena confianza en la fidelidad de Job, dijo a Satanás: todo lo que tiene está en tu poder, solamente contra él no extiendas tu mano. Dios permitió que Satanás pusiera a prueba a Job, pero puso un límite claro.
no podía tocar la salud de Job. Con esto, Satanás partió de la presencia del Señor, determinado a probar su punto. Este diálogo celestial no era solo un intercambio de palabras, sino una batalla espiritual por el alma de Job. Dios conocía la integridad de Job y permitió esta prueba como una demostración de su fe inquebrantable. Satanás, por otro lado, veía esto como una oportunidad de desmoralizar a uno de los más devotos siervos de Dios. En los momentos siguientes, Job enfrentaría pérdidas inimaginables. Sus rebaños, sirvientes e incluso sus amados hijos serían arrebatados de él. Sin embargo, la verdadera prueba no era solo sobre las posesiones de Job, sino sobre su capacidad de mantener su fe integridad ante la adversidad más extrema. En un día que comenzó, como cualquier otro, la vida de Job fue transformada por una serie de noticias devastadoras. Sentado en su casa, quizás reflexionando sobre sus responsabilidades y su devoción a Dios, Job recibió un mensajero cuya expresión pálida y asustada ya anticipaba la gravedad del mensaje. Donde los bueyes estaban arando y las asnas pastando, comenzó el mensajero. Los sabeos atacaron y se los llevaron. Mataron a los siervos a filo de espada. Y yo fui el único que escapó para traerte la noticia. Antes de que Job pudiera procesar esta información terrible, otro mensajero llegó corriendo. «Fuego de Dios cayó del cielo», dijo él con la voz temblorosa, «y quemó las ovejas y los siervos, consumiéndolo. Solo yo escapé para contártelo». La magnitud de la destrucción parecía insoportable, pero las malas noticias no paraban ahí. Un tercer mensajero entró jadeando y con los ojos desorbitados. «Los caldeos formaron 3 bandas», relató, «y atacaron los camellos llevándoselos y mataron a los siervos con la espada. Solo yo escapé para traerte la noticia». Job apenas tenía tiempo para comprender la totalidad de las pérdidas materiales que había sufrido, pero el golpe más doloroso aún estaba por venir. Finalmente, un cuarto mensajero llegó con el rostro desfigurado por el dolor. «Sheasher, tus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa del hermano mayor». Comenzó cuando un viento muy fuerte vino del desierto, golpeó las 4 esquinas de la casa que se derrumbó sobre ellos. Todos murieron. Solo yo escapé para contártelo. Estas noticias devastadoras llegaron a Job en una sucesión rápida y brutal. Había perdido todo: su riqueza, sus siervos y lo más doloroso de todo, sus hijos. El dolor que Job sintió era inimaginable. Un dolor que ningún padre debería experimentar. Pero ante tal calamidad, la reacción de Job fue profunda y reverente. Job se levantó, rasgó su manto en señal de luto y se afeitó la cabeza. Luego se postró en el suelo en adoración y pronunció palabras que resonarán a través de los tiempos. «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor lo dio, el Señor lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor». A pesar de todas las pérdidas y del inmenso dolor, Job no pecó ni culpó a Dios imprudentemente. Su fe permaneció firme, su integridad inquebrantable. Reconocía que todo lo que poseía era un don de Dios. Incluso en la pérdida, continuaba alabando al Creador. En un segundo encuentro celestial, los hijos de Dios se presentaron nuevamente ante el Señor, y una vez más, Satanás estaba entre ellos. La atmósfera estaba cargada de anticipación, pues la integridad de Job había sido puesta a prueba y probada. Sin embargo, Satanás aún no estaba convencido de la fidelidad inquebrantable de Job. Dios, conociendo las intenciones de Satanás, preguntó: «¿De dónde vienes?». Satanás respondió con la misma indiferencia de rodear la tierra y pasear por ella. Este diálogo inicial
era similar al primer encuentro, pero el desafío de Satanás estaba a punto de intensificarse. El Señor dijo a Satanás: «Has observado a mi siervo Job. No hay nadie en la tierra como él, hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y que se aparta del mal. Él aún mantiene su integridad, aunque me incitaste contra él para consumirlo sin causa». Dios destacaba la resistencia de Job, incluso después de haber perdido todo. Satanás, siempre buscando maneras de probar su punto, respondió: «Piel por piel, todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. Extiende pues tu mano y toca sus huesos y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu cara». Satanás sugería que mientras el dolor de Job era externo y material, su fe permanecía intacta, pero que, si su propia salud fuera afectada, él ciertamente renunciaría a Dios. Con plena confianza en la fidelidad de Job, el Señor dijo a Satanás: «He aquí, él está en tus manos, pero guarda su vida». Dios permitió que Satanás tocara la salud de Job, pero puso un límite claro. Su vida debía ser preservada. Satanás partió de la presencia del Señor, determinado a infligir el máximo de sufrimiento físico a Job. Esta nueva prueba sería más personal y dolorosa, afectando directamente el cuerpo de Job. Sin embargo, Dios tenía confianza en la integridad de Job, sabiendo que su fe no era superficial, sino profundamente enraizada en su carácter y devoción. Cuando Satanás recibió permiso para tocar la salud de Job, no perdió tiempo. Afligió a Job con llagas dolorosas desde la cabeza hasta los pies. Estas llagas eran tan intensas que causaban un sufrimiento casi insoportable. Job, un hombre otrora fuerte y saludable, ahora se encontraba en un estado lamentable, sentado en cenizas y usando un trozo de cerámica para rascar sus heridas. El dolor físico era excruciante, pero el sufrimiento emocional y psicológico era igualmente devastador. Job había perdido a sus hijos, sus posesiones y ahora su propia salud estaba comprometida. En este momento de agonía, su esposa, que también estaba sufriendo con todas las pérdidas, se acercó a él. El dolor que ella sentía al ver a su marido en tal estado la llevó a decir algo que revelaba su desesperación. «Aún mantienes tu integridad, maldice a Dios y muere». Para ella parecía que la muerte sería una liberación del sufrimiento insoportable que ambos estaban enfrentando. No podía comprender cómo Job aún podía mantener su fe en medio de tanta adversidad. Sus palabras reflejaban la desesperanza y el dolor de alguien que no veía más sentido en seguir luchando. Sin embargo, Job, incluso en medio de su angustia, respondió con firmeza y sabiduría: «Hablas como una necia. Recibiremos el bien de Dios y no recibiremos también el mal». Reconocía que, así como habían aceptado las bendiciones de Dios, también debían aceptar las dificultades. Job entendía que su fe no dependía de las circunstancias de la vida, sino de una confianza inquebrantable en Dios, independientemente de las adversidades. Job permaneció firme en su integridad y fe. No pecó con sus labios ni maldijo a Dios. Su respuesta a su esposa fue un testimonio de su profunda comprensión de la naturaleza de su relación con Dios. Job sabía que la verdadera fe no depende de un mar de rosas, sino que se mantiene firme incluso en las tormentas más feroces. Cuando la noticia de las calamidades que habían caído sobre Job se extendió, 3 de sus amigos más cercanos, Elifaz, Bildad y Zofar, decidieron visitarlo. Eran amigos de larga data, hombres de sabiduría y experiencia, cada uno viniendo de tierras diferentes para estar al lado de Job en este momento de profunda aflicción. Elifaz de Temán era conocido por su sabiduría
y consejo ponderado. Bildad de Suag tenía una reputación de ser firme y directo en sus palabras. Zofar de Nama era el más impetuoso de los tres, conocido por su franqueza. Estos hombres no eran solo amigos comunes, sino personas que realmente se preocupaban por Job y estaban dispuestos a hacer un largo viaje para ofrecer su apoyo. Al acercarse a la casa de Job, la visión que encontraron fue desoladora. Job, cubierto de llagas, sentado en cenizas, era casi irreconocible. Sus cuerpos estremecieron al ver la extensión del sufrimiento de su amigo. Rasgaron sus vestiduras en señal de luto, y cada uno tomó un puñado de polvo y lo echó sobre sus cabezas, demostrando su profunda tristeza y solidaridad con Job. Sin decir una palabra, se sentaron en el suelo al lado de Job durante 7 días y 7 noches. Permanecieron en silencio absoluto. El peso del sufrimiento de Job era tan grande que ninguno de ellos encontró palabras adecuadas para expresar su dolor u ofrecer consuelo. El silencio era una demostración de respeto por el sufrimiento de Job y un intento de compartir su carga. Incluso en silencio, esos 7 días y 7 noches de silencio fueron un testimonio de la verdadera amistad. En lugar de intentar minimizar o explicar el dolor de Job, Elifaz, Bildad y Zofar entendieron que a veces la presencia silenciosa puede ser la mayor forma de consuelo. Estaban allí para él, sin intentar imponer respuestas o soluciones, sino simplemente para estar a su lado. Después de 7 días y 7 noches de silencio, Job finalmente rompió el velo de la quietud con un grito de desesperación. Maldijo el día de su nacimiento, deseando nunca haber visto la luz del mundo. Que el día de mi nacimiento perezca, y la noche en que se dijo, ha nacido un niño. Su dolor era tan profundo que prefería no haber nacido a tener que soportar el sufrimiento aplastante que lo acometía. Job continuó expresando su deseo de que aquella noche hubiera sido envuelta en oscuridad y que ninguna alegría hubiera ocurrido en ella. Lamentó no haber muerto al nacer para poder estar ahora en paz, lejos de las pruebas que atormentaban su alma y su cuerpo. Su angustia era palpable, un reflejo de un hombre que había perdido todo y estaba sumido en un dolor insoportable. Los amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, se sintieron compelidos a responder. Cada uno por turnos ofreció largos discursos intentando entender y explicar el sufrimiento de Job a la luz de sus propias creencias y sabiduría. Elifaz de Temán fue el primero de los amigos de Job en hablar. Abordó a Job con una mezcla de preocupación y autoridad, comenzando con un recordatorio de que Job, anteriormente, había sido un consejero sabio y un apoyo para muchos. Sin embargo, sugirió que ahora era el turno de Job de ser fortalecido. Elifaz argumentó que el sufrimiento es resultado del pecado y que Dios disciplina a aquellos que ama. Relató una visión que tuvo, donde un espíritu le dijo que ningún ser humano es puro ante Dios. Sugirió que Job debía aceptar la disciplina de Dios como una forma de corrección amorosa. Elifaz aminó a Job a buscar a Dios, argumentando que, si él era recto, Dios ciertamente lo restauraría y bendeciría nuevamente. Job respondió con un lamento profundo sobre su sufrimiento. Describió su dolor como más pesado que la arena de los mares, una carga insoportable. Job expresó decepción con sus amigos. Bildad, adoptando un enfoque más duro y directo, sugirió que los hijos de Job murieron a causa de sus propios pecados, implicando que el sufrimiento de Job podría ser una consecuencia indirecta de sus fallas. Bildad
animó a Job a buscar a Dios con sinceridad, afirmando que si él era puro y recto, Dios ciertamente restauraría su fortuna y lo bendeciría nuevamente. Bildad confiaba en la tradición y en la justicia de Dios, creyendo firmemente que Dios no pervertiría el juicio y que los impíos siempre pagan por sus pecados. Job reafirmó su inocencia y expresó su frustración con la aparente injusticia de Dios. Lamentó la imposibilidad de discutir su caso con Dios, pues sentía que nadie podría ser justo ante el Todopoderoso. Job cuestionó por qué Dios permitía que personas inocentes sufrieran y reflexionó sobre la naturaleza de la justicia divina. En su angustia, Job expresó el deseo de nunca haber nacido, lamentando su existencia y la falta de respuestas para su sufrimiento. Imploró a Dios por una explicación, buscando entender el propósito de su dolor. Zofar de Naamá fue el más impetuoso de los amigos y acusó a Job de hablar demasiado y de manera arrogante. Insistió en que Dios estaba castigando a Job menos de lo que él merecía, sugiriendo que había pecados ocultos que justificaban el sufrimiento de Job. Zofar aconsejó a Job a arrepentirse y a volverse hacia Dios con sinceridad y pureza, prometiendo que si hacía eso, Job vería un futuro brillante y restaurado. Para Zofar, la sabiduría y el poder de Dios era insondable, y la única respuesta adecuada era la sumisión y el arrepentimiento. Job criticó a sus amigos por su falta de comprensión y por la naturaleza superficial de sus respuestas. Destacó que la sabiduría de Dios era mucho más allá del entendimiento humano, y que aun así los impíos a menudo prosperaban mientras los justos sufrían. Job expresó su confianza en la sabiduría y en la justicia de Dios, pero también su frustración por no entender el porqué de su sufrimiento. Afirmó su inocencia y pidió a Dios una audiencia para presentar su caso. Elifaz acusó a Job de impiedad, sugiriendo que su conversación era vacía e irreverente. Argumentó que Job estaba minando el temor de Dios y la devoción a él con sus palabras. Elifaz reiteró que el sufrimiento es resultado del pecado y que Dios castiga a los impíos. Describió las terribles consecuencias que los malhechores enfrentan, insinuando que Job debía reflexionar sobre sus propias acciones y buscar el perdón de Dios. Job lamentó que sus amigos fueran consoladores miserables. Defendió su integridad, declarando que si tuviera la oportunidad, justificaría su causa y mostraría su inocencia. Bildad insistió que los impíos sufren y son destruidos, implicando que Job se encuadraba en esta categoría. Describió de manera vívida los destinos terribles que aguardan a aquellos que practican el mal, sugiriendo que Job debía reconsiderar su posición. Bildad mantuvo su postura de que Dios es justo y que el sufrimiento de Job era una consecuencia natural de alguna transgresión. Job reclamó que sus amigos lo trataban injustamente y que sus palabras estaban llenas de insensibilidad. Describió la extensión de su sufrimiento y la sensación de abandono, tanto por parte de sus amigos como de Dios. A pesar de todo, Job expresó su esperanza en la redención divina. Declaró con convicción: «Yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre la tierra». Esta declaración fue una demostración de su fe inquebrantable en la justicia final de Dios. Zofar describió la suerte de los impíos pintando un cuadro sombrío de su eventual destrucción. Sugirió que Job enfrentaba un destino similar, implicando que su situación actual era un reflejo de su impiedad. Zofar mantuvo su postura severa, creyendo que Job debía aceptar su culpa y arrepentirse para buscar la restauración.
Job cuestionó la prosperidad de los impíos, argumentando que no siempre los impíos sufren en la tierra. Observó que muchos malhechores viven vidas largas y prósperas, lo que contradecía las simplificaciones hechas por sus amigos. Destacó que la justicia divina no siempre era evidente en la vida terrenal y que el sufrimiento humano no podía ser explicado de manera tan simplista. Elifaz acusó a Job de varios pecados, incluyendo la opresión de los pobres y la indiferencia hacia los necesitados. Exhortó a Job a reconciliarse con Dios, argumentando que al hacer esto, Job sería restaurado y bendecido. Elifaz mantuvo la posición de que el sufrimiento de Job era una consecuencia directa de sus pecados y que el arrepentimiento era la única solución. Job expresó su deseo de presentar su caso ante Dios, afirmando que, si tuviera la oportunidad, él sería justificado. Cuestionó la justicia divina en la distribución del sufrimiento, observando que muchos malhechores viven impunes mientras los justos sufren. Job expresó su frustración por no poder entender los caminos de Dios, pero mantuvo su confianza en su propia integridad y en la justicia divina. Bildad reiteró la pureza de Dios y la insignificancia del hombre. Argumentó que, ante la majestad y la santidad de Dios, ningún ser humano podría ser considerado justo o puro. Esta respuesta fue breve, pero enfatizó la diferencia abismal entre la perfección divina y la imperfección humana. Job refutó Bildad describiendo la grandeza y el misterio de Dios con una elocuencia impresionante. Reconoció el poder y la majestad de Dios, pero cuestionó cómo esta comprensión se relacionaba con su sufrimiento personal. Job reiteró su integridad, haciendo una defensa vigorosa de su inocencia. Enumeró sus acciones justas y su compromiso con la rectitud, insistiendo en que no había cometido ningún pecado que justificara su sufrimiento. Mientras Job y sus 3 amigos estaban inmersos en sus discusiones, un joven espectador llamado Eliú, hijo de Baraquel, el Buzita, permaneció en silencio, observando atentamente. Eliú había guardado silencio hasta entonces debido a su juventud, respetando la edad y la experiencia de los demás. Sin embargo, cuando percibió que los argumentos de Job y de sus amigos no estaban trayendo ninguna resolución, decidió intervenir. Eliú estaba indignado tanto con Job por justificarse a sí mismo en lugar de a Dios, como con los 3 amigos por no poder refutar los argumentos de Job y aún así condenarlo. Con un espíritu ardiente comenzó a hablar, trayendo una nueva perspectiva a la discusión. Eliú inició su discurso reconociendo la importancia de la edad y la experiencia, pero enfatizó que la verdadera sabiduría viene de Dios y no necesariamente de los mayores. Afirmó que había esperado pacientemente para que los otros hablaran, pero ahora se sentía compelido a compartir sus pensamientos. Eliú argumentó que Dios es justo y que el sufrimiento puede ser una forma de disciplina e instrucción divina. Desafió la idea de que el sufrimiento de Job era una prueba de su impiedad y sugirió que el sufrimiento podía servir para alertar y corregir, llevando a las personas a una mayor comprensión y cercanía con Dios. Eliú destacó que Dios usa el sufrimiento para hablar con las personas de maneras que tal vez no comprendan de inmediato. Eliú argumentó que Dios es más grande que la comprensión humana y que sus caminos son insondables. Defendió la justicia de Dios, insistiendo en que Dios nunca actúa de manera errada y que siempre hay un propósito mayor detrás de sus acciones.
Eliú sugirió que Job debería concentrarse en aprender y crecer a partir de su sufrimiento en lugar de cuestionar la justicia divina. Al continuar, Eliú destacó la importancia de la humildad ante Dios. Habló sobre la grandeza de Dios que gobierna el mundo con justicia y poder. Eliú exhortó a Job a reconocer la sabiduría y la justicia de Dios, incluso cuando los caminos divinos parecen incomprensibles o injustos. Eliú también enfatizó la importancia del arrepentimiento y de la sumisión a Dios. Animó a Job a humillarse ante Dios y a aceptar que el sufrimiento podía ser una oportunidad de purificación y crecimiento espiritual. Eliú insistió en que, si Job reconocía la grandeza de Dios y se sometía a Él, encontraría consuelo y redención. Al concluir su discurso, Eliú hizo un llamado apasionado para que Job y sus amigos consideraran la grandeza y la sabiduría de Dios. Les recordó que Dios es justo en todas sus acciones y que el sufrimiento puede tener un propósito mayor, muchas veces más allá de la comprensión humana inmediata. Tras todos los discursos de Job y sus amigos, finalmente Dios respondió a Job desde un torbellino. Esta manifestación divina fue tanto poderosa como majestuosa, marcando un punto crucial en la narrativa. Dios comenzó a hablar, no para proporcionar respuestas directas a las preguntas de Job, sino para desafiarlo y llevarlo a reflexionar sobre la grandeza y la complejidad del universo que Él creó. Dios cuestionó a Job sobre su comprensión limitada del universo y de las obras divinas. ¿Quién es este que oscurece mi consejo con palabras sin conocimiento? Dios entonces invitó a Job a prepararse como un hombre y a responder a sus preguntas, destacando la diferencia abismal entre la sabiduría divina y la comprensión humana. Dios comenzó con preguntas sobre la creación del mundo. ¿Dónde estabas cuando lancé los cimientos de la tierra? Dime si sabes tanto. Preguntó a Job sobre quién determinó sus medidas, quién extendió sobre ella el cordel de medir y sobre los fundamentos y la piedra angular de la tierra. Dios resaltó la vastedad y la complejidad de la creación, algo que está más allá de la comprensión humana. Continuó desafiando a Job con preguntas sobre los misterios de la naturaleza. ¿Has dado órdenes a la mañana o mostrado al alba su lugar? Dios preguntó si Job había penetrado en las profundidades del mar o caminado en las recesiones de las profundidades. Cuestionó si Job conocía los tesoros de la nieve, si comprendía las órdenes de las constelaciones o si podía controlar los cielos y las lluvias. Dios también habló sobre los animales y sus vidas misteriosas. Cazarás la presa para la leona y satisfarás el hambre de los cachorros de león. Describió la libertad de los animales salvajes como el íbice y el asno salvaje, que viven bajo los cuidados de Dios y no bajo el dominio humano. Dios mencionó el avestruz que abandona sus huevos en la tierra y el caballo con su fuerza y bravura en la batalla. Cada criatura con sus características únicas es un testimonio de la sabiduría creativa de Dios. La serie de preguntas divinas mostró a Job su pequeñez en comparación con la inmensidad del universo y la profundidad de los designios de Dios. Dios no solo estaba resaltando la ignorancia de Job, sino también mostrando que el mundo es gobernado por un orden y sabiduría divinas que están más allá de la comprensión humana. Dios entonces desafió a Job a explicar y controlar las criaturas poderosas como Behemoth y Leviatán. Behemoth, una criatura inmensa y poderosa creada por el propio Dios, representa la fuerza y la majestad de la creación. Leviatán, con su imponencia y ferocidad, es una criatura que ningún ser humano puede domar o enfrentar.
Dios usó estas criaturas como ejemplos para demostrar que hay aspectos de la creación que están completamente fuera del alcance y del control humano. Tras el majestuoso discurso de Dios, Job fue profundamente impactado por la revelación de la grandeza y sabiduría divinas. En Job 42:6, él respondió al Señor con una humildad renovada y un entendimiento más profundo de la naturaleza de Dios. Job comenzó su respuesta reconociendo la omnipotencia de Dios. Bien sé que todo lo puedes y que ningún propósito tuyo puede ser frustrado. Admitió que comprendía ahora que los propósitos de Dios son insondables y que su poder es ilimitado. Job había entendido que las acciones y los planes de Dios no pueden ser cuestionados o impedidos por ningún ser humano. Continuó citando las propias palabras de Dios. ¿Quién es este que oscurece el consejo sin conocimiento? Job confesó que él había hablado sobre cosas que no entendía, cosas maravillosas que él no sabía. Reconoció que sus palabras anteriores fueron precipitadas y basadas en una comprensión limitada de la realidad divina. Job entonces recordó la instrucción de Dios. Escucha ahora y yo hablaré. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Este llamado de Dios para que Job escuchara y aprendiera fue crucial para su transformación. Job había intentado explicar su sufrimiento basándose en su comprensión humana, pero ahora se colocaba en una posición de aprendiz, dispuesto a escuchar y aprender de la sabiduría divina. En un momento de profunda revelación y arrepentimiento, Job declaró: «De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven». Esta afirmación refleja la transición de un conocimiento intelectual de Dios a una experiencia personal y directa con el Creador. A través de su prueba y del discurso de Dios, Job fue llevado a una comprensión más íntima y profunda de la naturaleza de Dios. Finalmente, Job se arrepintió de sus palabras precipitadas. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Se humilló completamente ante Dios, reconociendo su falibilidad y la necesidad de arrepentimiento. El polvo y la ceniza eran símbolos de luto y arrepentimiento en la cultura antigua, indicando que Job estaba sinceramente contrito por haber cuestionado los caminos de Dios. Este momento de arrepentimiento y reconocimiento fue un punto de inflexión en la vida de Job. Había pasado por una jornada de intenso sufrimiento y cuestionamiento, pero al final encontró una nueva profundidad de fe y entendimiento. Job percibió que, a pesar de no comprender todos los aspectos del plan divino, podía confiar en la sabiduría y justicia de Dios. Tras la respuesta de Job a Dios, el Señor se dirigió a Elifaz, el temanita, reprendiendo a él y a los otros dos amigos de Job, Bildad y Zofar. Dios estaba enojado con ellos porque no habían hablado la verdad sobre él, a diferencia de Job, que a pesar de su sufrimiento y cuestionamientos, mantuvo una integridad fundamental en su relación con Dios. Dios dijo a Elifaz: «Mi ira se ha encendido contra ti y contra tus dos amigos, porque no habéis hablado de mí lo que es recto como mi siervo Job». Esta reprensión divina destacó que incluso en medio del sufrimiento y la confusión, la honestidad de Job en su búsqueda de respuestas era preferible a las suposiciones y acusaciones infundadas de sus amigos. Para redimirse, Dios instruyó a los amigos de Job a ofrecer sacrificios. «Tomad, pues, 7 novillos y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocaustos por vosotros. Mi siervo Job orará por vosotros, porque a él aceptaré, para que no os trate según vuestra insensatez». Este acto de sacrificio y la intercesión de Job
eran necesarios para que Dios perdonara a los amigos por sus palabras erróneas. Elifaz, Bildad y Zofar hicieron como el Señor había ordenado, y Job oró por ellos. La intercesión de Job fue aceptada por Dios, demostrando la importancia del perdón y de la reconciliación. Este acto de interceder por aquellos que lo habían acusado injustamente mostró la grandeza del corazón de Job y su capacidad de perdonar. Tras esta reconciliación, Dios restauró la suerte de Job, dándole el doble de todo lo que poseía antes. La fortuna de Job fue restaurada en abundancia. Sus hermanos, hermanas y todos los que lo conocían antes vinieron a él, lo consolaron y lo confortaron por todo el mal que el Señor había permitido que sufriera. Cada uno de ellos trajo un presente, un pedazo de plata y un anillo de oro, honrando a Job y celebrando su restauración. Job fue bendecido con una gran riqueza. Tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 juntas de bueyes y 1,000 asnas. Además, Dios le dio nuevamente hijos e hijas, 7 hijos y 3 hijas. Las hijas de Job eran conocidas por su gran belleza, y él las llamó Yemima, Kesia y Kerenapuc. A diferencia de las prácticas comunes de aquella época, Job dio herencia a sus hijas junto con sus hermanos, reflejando un espíritu de igualdad y generosidad. La vida de Job fue larga y llena de bendiciones. Vivió más de 140 años tras su restauración, viendo a sus hijos y nietos hasta la 4ª generación. Job murió en buena vejez, habiendo vivido una vida plena y bendecida, marcada por la fe, la resiliencia y una profunda confianza en Dios, incluso en medio de las adversidades más intensas. Y aquí está el secreto de Job. La verdadera fe no se mide por la ausencia de sufrimiento, sino por la capacidad de confiar en Dios, incluso en medio de las tormentas. Es reconocer que Dios es más grande que nuestros problemas y que su sabiduría supera nuestro entendimiento. Cuando pasamos por dificultades, podemos recordar a Job y su jornada. Podemos buscar a Dios con nuestras dudas y dolores, confiando en que Él nos verá a través de las adversidades. Entonces, la próxima vez que enfrentes un desafío o una pérdida, recuerda a Job. Recuerda su fe inquebrantable, su búsqueda de entendimiento y la respuesta que encontró en Dios. Y sabe que al igual que Job, tú también puedes encontrar fuerza y esperanza en tu fe. Dios está contigo en todas las situaciones y Él tiene un propósito mayor para tu vida, incluso cuando no podemos ver el cuadro completo. Ese es el poderoso mensaje de la historia de Job. Y es un recordatorio de que nuestra fe puede sostenernos a través de cualquier tormenta. El secreto de Job nos revela una verdad profunda y muchas veces contraria a la intuición. Las pruebas, por más dolorosas e incomprensibles que puedan ser, pueden ser el camino para un conocimiento más profundo e íntimo de Dios. Esta revelación desafía nuestra tendencia natural de ver el sufrimiento solo como algo a evitar o superar rápidamente. En lugar de eso, nos invita a considerar cómo las dificultades pueden ser oportunidades para el crecimiento espiritual y la transformación personal. La experiencia de Job ilustra vívidamente este principio. Al inicio de su prueba, Job era un hombre justo y temeroso de Dios, pero su comprensión de Dios estaba limitada por sus experiencias y por el entendimiento convencional de su época. A través del proceso doloroso de pérdida, sufrimiento y cuestionamiento, Job fue llevado a un encuentro directo con Dios que trascendió todo lo que él conocía anteriormente.
Es importante notar que Job no recibió respuestas directas para todas sus preguntas. Dios no explicó el porqué de su sufrimiento o justificó cada evento que ocurrió. En lugar de eso, Job recibió algo mucho mayor y más valioso, una revelación directa de la presencia y del carácter de Dios. Esta experiencia cambió completamente su perspectiva. Ya no era la víctima de circunstancias inexplicables, sino un hombre que había visto la gloria de Dios y comprendido, aunque parcialmente, la vastedad de su sabiduría y poder. Esta transformación es el núcleo del secreto que todo creyente necesita entender y abrazar. Las dificultades de la vida no son solo obstáculos a superar o cargas a soportar. Son oportunidades potenciales para un encuentro más profundo y transformador con Dios. Cuando enfrentamos pruebas, sean grandes o pequeñas, tenemos la oportunidad de buscar a Dios de una manera más intensa y sincera. Es en estos momentos de vulnerabilidad y necesidad que muchas veces estamos más abiertos a escuchar y experimentar a Dios de maneras nuevas y profundas. La transformación de Job nos enseña que el verdadero crecimiento espiritual frecuentemente ocurre no en los momentos de comodidad y facilidad, sino en las profundidades de las luchas y desafíos. Es cuando somos llevados más allá de nuestras propias fuerzas y entendimientos que podemos experimentar la realidad de un Dios que es más grande que nuestras circunstancias y más profundo que nuestros cuestionamientos. Después del encuentro transformador con Dios y la revelación del secreto profundo que cambió su perspectiva, la narrativa de Job llega a una conclusión sorprendente e instructiva. El Señor bendijo el final de la vida de Job más que el principio, nos dice el texto en Job 42. Esta restauración de Job a menudo se malinterpreta como una simple recompensa por su fidelidad, o como un final feliz que compensa todo su sufrimiento. Sin embargo, una lectura más atenta revela una verdad más profunda y significativa. La restauración de Job no es solo material, aunque el texto menciona que él recibió el doble de todo lo que había perdido. Job recibe nuevos hijos e hijas. Vive para ver varias generaciones de sus descendientes y muere viejo y lleno de días. Job 42. Pero el aspecto más importante de esta restauración es que viene después de la transformación de Job. No es simplemente devuelto a su estado anterior. Es un hombre cambiado con una comprensión más profunda de Dios y de sí mismo. Esto nos enseña que el verdadero tesoro, el verdadero final feliz, no está en las bendiciones materiales o en las circunstancias externas, sino en la relación íntima y transformadora con Dios que Job ahora experimenta. Es crucial notar que la restauración de Job no niega ni minimiza su sufrimiento anterior. Sus pérdidas eran reales y dolorosas y no son simplemente borradas. Los hijos que perdió no son reemplazados por los nuevos. En cambio, Job experimenta una nueva fase de vida enriquecida por la sabiduría y perspectiva que ganó a través de sus pruebas. Este aspecto de la historia de Job nos enseña una lección vital. Incluso si no entendemos el porqué de nuestras pruebas en el momento en que las experimentamos, podemos confiar en que Dios está trabajando para nuestro bien supremo. Este bien puede no ser lo que imaginamos o esperamos inicialmente, pero es algo mucho más valioso, un conocimiento más profundo de Dios y una transformación de nuestro carácter. La historia de Job no promete que todos los creyentes fieles experimentarán una restauración material como la de él. En lugar de eso, apunta a una verdad espiritual más profunda, que Dios es capaz de redimir incluso las experiencias más dolorosas y transformarlas en oportunidades para el crecimiento y la bendición espiritual.
Tetoshetesnog, secreto de Job, nos muestra que, incluso si no entendemos el porqué de nuestras pruebas, podemos confiar en que Dios está trabajando en nosotros y a través de nosotros, moldeándonos a su imagen. Ahora que hemos desvelado el poderoso secreto de Job, la cuestión que naturalmente surge es, ¿cómo podemos aplicar esta verdad transformadora en nuestras vidas cotidianas? ¿Cómo puede este conocimiento antiguo impactar nuestra jornada de fe en el mundo moderno? Primero, necesitamos entender y aceptar que las dificultades no son necesariamente una señal del desfavor de Dios. La historia de Job desmantela completamente la noción simplista de que el sufrimiento es siempre un castigo divino por el pecado. Job era un hombre justo y aún así enfrentó pruebas severas. Esto nos libera de la mentalidad opresiva de que todo sufrimiento es resultado directo de nuestras fallas o pecados personales. En lugar de eso, somos invitados a ver nuestras luchas como potenciales oportunidades para crecer en nuestra fe y en nuestro conocimiento de Dios. Cuando enfrentamos desafíos, en lugar de preguntarnos inmediatamente ¿por qué esto me está pasando a mí?, podemos comenzar a preguntar ¿qué puedo aprender sobre Dios a través de esto? Este cambio de perspectiva es profundo y puede alterar radicalmente nuestra respuesta a las adversidades. En segundo lugar, el secreto de Job nos enseña a valorar la experiencia personal con Dios por encima del conocimiento teórico sobre Él. Así como Job pasó de oír sobre Dios a ver a Dios, somos desafiados a buscar una intimidad más profunda en nuestra relación con el divino. Esto puede significar dedicar tiempo para la oración contemplativa, meditar profundamente en las Escrituras o simplemente estar atentos a la presencia de Dios en nuestras vidas diarias. El objetivo es pasar de un conocimiento meramente intelectual a una experiencia viva y transformadora de Dios. Otra aplicación crucial del secreto de Job es la comprensión de que Dios es infinitamente mayor y más complejo de lo que nuestra mente humana puede comprender. Esto nos invita a una postura de humildad y reverencia ante el misterio divino. Cuando enfrentamos situaciones que no entendemos o que parecen injustas, podemos recordar las palabras de Dios a Job, reconociendo que nuestra perspectiva es limitada. Esto no significa que debamos suprimir nuestras preguntas o dudas, sino abordarlas con una actitud de apertura y confianza en la sabiduría superior de Dios. Finalmente, el secreto de Job nos enseña a valorar la transformación interior por encima de las circunstancias externas. Aunque Job fue restaurado materialmente, la verdadera victoria fue su transformación espiritual. En nuestras propias vidas somos desafiados a buscar primero el reino de Dios y su justicia, confiando en que todo lo demás nos será añadido conforme a la voluntad de Dios. Esto significa priorizar nuestro crecimiento espiritual y nuestra intimidad con Dios, incluso en medio de las dificultades. Un aspecto crucial del secreto de Job, que no puede ser subestimado, es la importancia de la perseverancia en la fe. A lo largo de toda su prueba, Job se mantuvo firme en su creencia en Dios, incluso cuando no comprendía lo que estaba sucediendo o por qué estaba sufriendo. Esta perseverancia no era una terquedad ciega o una negación de la realidad de su sufrimiento. Por el contrario, era una confianza inquebrantable en el carácter de Dios, incluso cuando las circunstancias parecían contradecir todo lo que él creía sobre la bondad y la justicia divinas. El apóstol Santiago en el Nuevo Testamento destaca específicamente este aspecto de la historia de Job. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job
y han visto el fin que el Señor le proporcionó. El Señor es lleno de compasión y misericordia. Santiago 5. Esta referencia no es solo un elogio a la resistencia de Job, sino un recordatorio poderoso para todos los creyentes sobre la importancia de mantener la fe en tiempos difíciles. La perseverancia de Job no significa que él no tuvo momentos de duda o desesperación. El libro de Job está lleno de lamentos apasionados y cuestionamientos intensos. Job no escondió su dolor ni su confusión ante Dios. Sin embargo, incluso en sus momentos más oscuros, nunca abandonó completamente su fe. Continuó buscando a Dios, clamando por respuestas y justicia. Esta es una lección vital para nosotros. La verdadera perseverancia en la fe no es la ausencia de dudas o luchas, sino la determinación de continuar buscando a Dios, incluso cuando no entendemos sus caminos. La perseverancia de Job también nos enseña sobre la naturaleza de la fe madura. Una fe que nunca ha sido probada es una fe que puede ser fácilmente sacudida. Las pruebas, aunque dolorosas, tienen el potencial de fortalecer y profundizar nuestra fe. Así como el oro es refinado por el fuego, nuestra fe es purificada y fortalecida a través de las dificultades que enfrentamos. Pedro expresa esta verdad en su primera epístola. En esto ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo tengan que ser entristecidos por diversas pruebas. Esto sucede para que se demuestre que la fe que ustedes tienen, mucho más valiosa que el oro que perece, aunque refinado por el fuego, es genuina y resultará en alabanza, gloria y honor cuando Jesucristo sea revelado. Primera Pedro 1. La historia de Job nos muestra que es precisamente a través de la perseverancia en tiempos de prueba que nuestra fe se vuelve más profunda, más auténtica y más capaz de soportar los desafíos de la vida. Esta perseverancia la que nos lleva a un encuentro más íntimo con Dios, tal como ocurrió con Job. Por lo tanto, cuando enfrentamos nuestras propias pruebas, podemos inspirarnos en el ejemplo de Job. Podemos recordar que la perseverancia no es solo una virtud pasiva de soportar las dificultades, sino una búsqueda activa y continua de Dios en medio de las tormentas de la vida. Esta perseverancia la que nos lleva al corazón del secreto de Job, una relación transformadora e íntima con el Dios vivo. Al llegar al final de esta profunda jornada, a través de la historia de Job, nos encontramos con un secreto que tiene el poder de revolucionar nuestra vida espiritual y nuestra comprensión de Dios. El secreto de Job no es una fórmula mágica para evitar el sufrimiento ni una explicación simplista para las dificultades de la vida. Es algo mucho más profundo y transformador. La revelación de que a través de las pruebas podemos alcanzar un conocimiento íntimo y personal de Dios que trasciende cualquier entendimiento teórico o teológico. La historia de Job nos enseña que la verdadera fe no es aquella que nunca es probada, sino aquella que emerge más fuerte y más profunda después de pasar por el fuego de la adversidad. El secreto que descubrimos no es solo para ser admirado a distancia, sino para ser vivido y aplicado en nuestra jornada diaria de fe. Recordemos las palabras de Job. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job 42. Esta transición de un conocimiento de segunda mano a una experiencia personal y transformadora de Dios es el núcleo del secreto que todo creyente debe buscar. Cuando enfrentamos nuestras propias pruebas, sean grandes o pequeñas, podemos recordar el ejemplo de Job. Podemos elegir ver esas dificultades no solo como obstáculos a superar, sino como oportunidades para un encuentro más profundo con Dios. Podemos aprender a perseverar
no con una resignación pasiva, sino con una búsqueda activa y apasionada de Dios en medio de las tormentas de la vida. El secreto de Job nos invita a una fe más madura y robusta, una fe que no depende de circunstancias favorables, sino que se arraiga en la certeza del carácter inmutable de Dios. Nos recuerda que Dios es infinitamente mayor que nuestra comprensión limitada y que su sabiduría y amor trascienden nuestra capacidad de entendimiento. Al aplicar este secreto en nuestras vidas, somos desafiados a buscar una intimidad más profunda con Dios, a valorar la transformación interior por encima de las circunstancias externas y a confiar en el plan soberano de Dios, incluso cuando no lo comprendemos plenamente. Que podamos, como Job, emerger de nuestras pruebas no solo restaurados, sino profundamente transformados. Que nuestra fe sea fortalecida, nuestra comprensión de Dios ampliada y nuestra intimidad con Él profundizada, y que a través de nuestras propias experiencias de perseverancia y transformación podamos ser testigos vivos del poder de este secreto milenario, inspirando a otros a buscar una relación más profunda y auténtica con el Dios vivo. El secreto de Job no es solo una lección de la historia antigua, es una verdad viva y poderosa, que tiene el potencial de revolucionar nuestra fe y nuestra vida. Que cada uno de nosotros pueda abrazar este secreto, vivirlo plenamente y experimentar la transformación profunda que promete. Porque al final, el mayor tesoro no es la ausencia de problemas, sino la presencia constante y transformadora de Dios en nuestras vidas, en todos los momentos y circunstancias.